La luz del sol se filtra en patrones moteados y esporádicos a través del dosel del bosque, atravesando árboles de hoja perenne y bambúes altísimos para lanzar una luz temprana en la mañana sobre el sotobosque. El sol comienza a salir en otra cálida mañana en la época del Pleistoceno tardío del sur de China, 2 millones de años antes de hoy. Pequeños arroyos se filtran a través de las brechas en la vegetación y se puede escuchar el coro del amanecer de los pájaros perforando el aire de la mañana. Es un paraíso exuberante, perfecto para que la vida florezca en todo tipo de nuevas formas y tamaños. Un agradable descanso de los vientos abrasadores de la edad de hielo que se cierra sobre Europa y el norte de Asia a un par de miles de millas al norte. Una pequeña manada de mamíferos con pezuñas, posiblemente ciervos, atraviesan las columnas de bambú para alimentarse de la vegetación que bordea esta escena tranquila. Deben tener cuidado. Los mamíferos son nativos de la región en números mucho mayores de los que se pueden encontrar hoy en día. Con cautela, uno de los pequeños mamíferos levanta su cabeza para verificar si hay peligro, antes de instalarse para beber. Es seguro. Sin embargo, la paz a menudo es efímera en el mundo natural, y poco después de comenzar su bebida matutina, se encuentran corriendo de regreso al sotobosque hacia la seguridad A. Un grupo de pájaros los ha perturbado de su reunión matutina, enviados a volar al cálido aire de la mañana por algo enorme que se mueve a través del sotobosque. Como algo de una película de Hollywood, los arbustos al otro lado del arroyo traquetean y se agitan cada vez más rápido, hasta que se puede ver una sombra alta y negra emergiendo del enredo de bambú y hojas. Es un primate colosal, de color rojizo, musculoso y poderoso. A medida que su rostro se desenfunda lentamente de la vegetación, parece casi humano. Una expresión amable y lenta se extiende por sus enormes mejillas, mientras también se detiene para buscar tigres. Sin ninguno a la vista, el primate Gigantopithecus, un enorme simio extinto, puede descender al arroyo para beber. Como un macho solitario y confundido, este es su territorio y pasará la mañana recorriéndolo en busca de comida y agua. Aunque los mamíferos con pezuñas aterrados se han ido hace mucho tiempo, no necesitaban preocuparse. Gigantopithecus es un vegetariano estricto y en el mejor de los casos solo los habría apurado para poder beber en paz. En cambio, este gigantesco mono se mantiene alto y orgulloso en su hogar en el bosque. Es uno de los animales más notables que viven en estos bosques y hay poco que pueda hacerle daño. Empujando a través de un espeso matorral de bambú, se encuentra en un claro del bosque densamente rodeado de otros de su especie, su familia. Varias hembras, algunos machos jóvenes y algunos jóvenes nacidos el año pasado están asumando. Como líder de su tropa, los defenderá ferozmente de los machos rivales y depredadores, engendrando tantos hijos de su familia como pueda dentro de las limitaciones de su reinado. Él y su especie son los primates más grandes que jamás han vivido. Hace alrededor de 2 millones de años, un cierto género de simio comenzó a aparecer en los bosques subtropicales del sur de China. Poderoso, musculoso e inteligente, poseía las características distintivas de muchos simios contemporáneos, así como las de aquellos con los que compartía su hogar forestal en ese momento. A diferencia de otros simios, sin embargo, nuestro simio era un gigante.
potencialmente pesando más de 200 kilogramos y midiendo alrededor de 3 metros de altura estimados, Gigantopithecus era el tipo de criatura que esperarías encontrar solo en fábulas y folclore. Solo se conocen 4 ejemplos de huesos de mandíbula, junto con miles de posibles especímenes de dientes de este gigante. Por lo tanto, los científicos no pueden estar completamente seguros del tamaño exacto del simio. Sin embargo, estos especímenes sí pertenecían a un simio, y uno masivo en eso. Tal como está, Gigantopithecus era una criatura que podría haber sido alrededor del 40% más pesada que el gorila macho promedio, los simios más grandes vivos hoy en día. Gigantopithecus se dio a conocer a la ciencia en 1935. Cuando el antropólogo Ralph von Königswald se presentó con un par de dientes molares que lo llevaron a describir la especie Gigantopithecus blacki, la única especie definitiva del género, aunque otra, Gigantopithecus velasparensis, ha sido propuesto, que parece que puede pertenecer a la especie india Indopithecus giganteus. Posteriormente, se han desenterrado posibles especímenes de Gigantopithecus en Tailandia, Vietnam e Indonesia. Pero el simio está más estrechamente asociado con el sur de China, donde habría vivido en cálidos bosques subtropicales de hoja perenne. Sorprendentemente, inicialmente se argumentó que los dientes de Gigantopithecus pertenecían a un miembro de la tribu Hominini, que contiene humanos, chimpancés y gorilas. Pero estudios recientes han ubicado al animal con mayor precisión dentro de la subfamilia Ponganae. En otras palabras, los parientes vivos más cercanos de Gigantopithecus son los orangutanes. Y como tal, muchas reconstrucciones de este magnífico animal lo retratan con un pelaje naranja desaliñado y amplias aletas en las mejillas, muy similar a sus parientes contemporáneos. En realidad, la verdadera apariencia de Gigantopithecus no puede discernirse sin más evidencia fósil. Era la estructura mandibular inferior, que llevó a los científicos a colocar a este gigante más cerca de los orangutanes que de los humanos y los chimpancés. Y aunque las reconstrucciones de los artistas del simio pintaban una apariencia parecida a la de los orangutanes, la forma general del cuerpo suele ser mucho más parecida a la de los gorilas. Esto probablemente se deba al hecho de que los científicos han asumido automáticamente que, dado que los gorilas son los simios vivos más grandes, Gigantopithecus debió haberse sostenido y caminado de manera similar. Tales verdades aún están por descubrirse y puede que eventualmente seamos capaces de discernir con exacta precisión cómo era este simio. Una cosa de la que podemos estar seguros es que Gigantopithecus era herbívoro. La temible apariencia podría llevar a algunos a suponer una dieta potencialmente inclinada hacia la carne o un paladar omnívoro. Pero los estudios sobre los dientes y mandíbulas de este gigante prehistórico sitúan a Gigantopithecus firmemente junto a los vegetarianos del mundo natural. Las mandíbulas del simio son profundas y resistentes, y sus dientes son de corona baja y gruesos en capas de esmalte. Muchos de los dientes conocidos por la ciencia también muestran evidencia extensa de desgaste, apuntando al hecho de que el simio los estaba usando para moler materia vegetal dura rica en fibra. En cuanto a exactamente qué estaba comiendo Gigantopithecus en su cálido hogar forestal, podemos observar la materia vegetal nativa de la región alrededor del mismo tiempo. El bambú era abundante en el sur de China hacia el final del Pleistoceno, al igual que los tubérculos y las frutas.
Es probable que estos gigantes simios consumieran en grandes cantidades higos, higueras, moreras y frutas de pan. Y debido al hecho de que es probable que Gigantopithecus pasara mucho de su tiempo deambulando por el suelo del bosque en lugar de balancearse por las copas de los árboles, podemos suponer que también se comían grandes cantidades de hierbas. Muchas de estas plantas requieren un conjunto de dientes fuertes para procesar debido a sus exteriores abrasivos y fibrosos, en lo que este gigante del bosque habría sobresalido. Gigantopithecus también parecía haber sufrido como resultado de su gusto por la fruta. El 11% de las muelas desenterradas del simio parecían haber sido afectadas por caries dentales y varios especímenes también muestran evidencia de esmalte malformado. Los científicos atribuyen la última condición con posibles escaseces frecuentes de alimentos, ya que la hipoplasia del esmalte puede formarse como resultado de la desnutrición mientras una criatura está creciendo. También se conoce la pérdida de dientes en estos simios, específicamente en un espécimen conocido de la cueva Yanliang en China. Pero no parece haber afectado demasiado al individuo y parece haber llevado una vida larga, a pesar de la aflicción. También se ha sugerido altos niveles de dimorfismo sexual en Gigantopithecus, incluso más que lo visto en los gorilas modernos, con sus famosos machos gigantes voluminosos y de espalda plateada. La existencia de tal característica habría indicado una competencia frecuente entre machos rivales, pero los científicos no creen que tales enfrentamientos hubieran llevado a conflictos mortales debido a la falta de protrusión y longitud en los dientes caninos. Sí, es verdad. Gigantopithecus, una de las criaturas más impresionantes que la prehistoria ha visto, coexistió con algunos de nuestros primeros antepasados. Retrocede varias miles de generaciones y tus parientes podrían haber compartido los antiguos bosques de la China del Pleistoceno con un pariente gigante del orangután, más grande que el más grande de los gorilas. Tampoco fue solo un encuentro casual. El geocronólogo Jack Rink de la Universidad McMaster en Ontario ha utilizado la datación absoluta de alta precisión para concluir que Gigantopithecus y Homo erectus, una especie arcaica de humano que nos precedió, Homo heidelbergensis, los neandertales y los denisovanos, vivieron juntos en los cálidos bosques de hoja perenne del sur de Asia durante alrededor de 1.000.000 de años. Durante ese tiempo, Gigantopithecus se habría convertido en una vista familiar para nuestros primeros antepasados Homo erectus. Y sin evidencia, es difícil decir cómo podrían haber ocurrido algunas de estas interacciones. Aunque las especies modernas de orangutanes tienen un temperamento típicamente gentil, se sabe que los machos adultos se vuelven agresivos cuando se sienten amenazados o asustados. Sin embargo, típicamente se observa a menudo a los orangutanes adultos interactuando con los turistas, viajando a sus hogares forestales, y es más probable que huyan del peligro en las copas de los árboles que enfrentarlo de frente. Desde este punto de vista, quizás los individuos de Gigantopithecus solo representaban una amenaza para los humanos cuando se sentían acorralados, o si los primeros humanos se atrevían a intentar una caza de Gigantopithecus. Dicho esto, Gigantopithecus no era un orangután moderno ni vivía demasiado como uno. Se teoriza que este simio pasó gran parte de su vida en el suelo, donde se habría visto obligado a tener contacto con los humanos mucho más que sus contrapartes modernas.
En tales circunstancias, quizás el conflicto por territorios o la competencia por fuentes de frutas podría haber llevado a las dos especies a enfrentamientos peligrosos. Dado el tamaño de estos simios y sabiendo lo peligrosos que pueden ser los simios modernos cuando se sienten amenazados, es seguro decir que cuando se enfrenta a un ataque de Gigantopithecus, un Homo erectus solo y desarmado no habría tenido ninguna oportunidad. Como es el caso con muchas especies de megafauna del Pleistoceno extintas, no podemos descartar completamente la interferencia humana cuando se trata de la desaparición de estas grandes bestias. De hecho, es una de las teorías actuales sobre la desaparición de este gran simio. Pero discutiremos eso con más detalle más adelante en este video. Como se discutió a lo largo del video, en el sur de China a lo largo de los milenios, Gigantopithecus gobernó en un bosque subtropical, abundante en vegetación, específicamente plantas frutales, pastos y bambú. También se han desenterrado restos del gran simio en Hainan, China, que, en aquel momento, habría sido una verdadera selva tropical. Pero el animal generalmente prefería hábitats más similares al primero. El aire de su hogar en el bosque era caliente y húmedo. La vegetación era densa, y al mirar hacia arriba, a menudo habría sido difícil ver el cielo debido a la copa de los árboles. Entre el bambú habrían crecido abedules y robles en gran número, y el suelo del bosque habría estado cubierto de verdes espesos de hierbas, helechos, arbustos y pastos. El sur de China, hacia el final del Pleistoceno, era de hecho un paraíso para los naturalistas. Potencialmente tiene una de las faunas más diversas y bien documentadas del Cenozoico, presentando una peculiar superposición de criaturas ahora perdidas por la extinción, así como una plétora de especies modernas. De las criaturas conocidas y descritas de la fauna del Pleistoceno del sur de China, Gigantopithecus y Homo erectus son las más conocidas. Pero si miramos un poco más allá, podemos ver un mundo casi alienígena de maravilla ecológica, un verdadero museo viviente. Los gonfoteres, antiguos parientes de los elefantes modernos, como el cinomastodón, se revolcaban en lagos y piscinas alrededor de los límites del territorio de Gigantopithecus. Más pequeños que los elefantes asiáticos modernos, con patas mucho más cortas y un cuerpo en forma de barril. Mucho más grande era el stegodontid, stegodón, también relacionado con los elefantes, con una forma mucho más reconocible. Los tapires, cerdos salvajes, rinocerontes, ciervos muntjac y wars conformaban el grupo más reconocible de mamíferos con pezuñas que se habrían reunido en grandes grupos en la maleza. Pero varios animales mucho más extraños y ahora extintos vivían junto a ellos. Ocasionalmente se habría observado a Hesperotherium en las profundidades turbias de la maleza, alimentándose de los árboles o potencialmente comiendo brotes y frutas. Este era un calicoterio, miembro de un grupo extraño de mamíferos que ahora se ha perdido completamente debido a la extinción. Prosperaron durante las épocas del Oligoceno y Mioceno antes de encaminarse lentamente hacia una lenta extinción en el Plioceno y Pleistoceno. Hesperotherium fue uno de los últimos de su tipo, y en vida no se habría parecido en nada a ningún otro mamífero vivo hoy en día. En cambio, parecía amalgamar elementos de varios grupos de mamíferos. Muchos Calicocere se parecían vagamente a un caballo en la cabeza y el cuerpo, pero poseían extremidades más parecidas a las de un gorila o un perezoso gigante terrestre.
Muchas especies caminaban sobre sus nudillos y usaban largas garras curvas para buscar vegetación, equipados con poderosos brazos para atraer vegetación a sus bocas. Con su cuerpo ancho, cuello robusto y cara corta, Hesperotherium habría sido uno de los herbívoros más grandes de la región junto con Gigantopithecus y los mencionados parientes de elefantes. Entre las especies carnívoras que vivían junto a Gigantopithecus se encontraban especies de dhole o perro salvaje, manadas de las cuales aún deambulan por el sur y este de Asia hoy en día. Se sabe que en la región había osos, incluyendo un Luripoda baconi, una especie extinta de panda. Se sabe muy poco sobre el estilo de vida de este animal, pero potencialmente podría ser un antepasado directo de los pandas gigantes modernos de hoy. No se sabe si todavía comían carne, como la mayoría de las especies de osos modernos, o si de hecho habían comenzado a cambiar a una dieta puramente vegetariana. Uno de los depredadores más mortíferos de la región era Meganthorion, una especie cada vez más familiar de gato dientes de sable mencionada cada vez más en noticias y medios paleopopulares. Aunque medía menos de 2 metros de longitud, aún no era una criatura con la que se debiera jugar. Los individuos desprevenidos de Homo erectus potencialmente encontraron su fin prematuro a manos de este felino, junto con muchas especies de pequeños herbívoros en toda la región. Al igual que algunos grandes felinos modernos, Meganthorion era muy robusto, no un cazador de persecución rápida, y habría estado mucho más adaptado para emboscar a su presa desde los arbustos y el sotobosque de los bosques. Incluso con el elemento de sorpresa de su lado, habría sido muy poco probable que Gigantopithecus estuviera en el menú. Gigantopithecus y Homo erectus no fueron los únicos primates que residieron en estos antiguos bosques subtropicales. Sin embargo, junto a ellos vivían macacos, varias especies de monos e incluso los parientes de Gigantopithecus, los orangutanes. Además, Meganthropus, una especie de misterioso mono de un tamaño similar al de Gigantopithecus, fue identificado en la región por el paleoantropólogo estadounidense Russell Shahan en 2009, nuevamente a partir de unos pocos dientes. Estrechamente relacionado con Gigantopithecus, la apariencia y el tamaño exacto de este mono han demostrado ser un enigma para los científicos. E incluso se pensó en un momento que estaba estrechamente relacionado con Homo erectus debido a su descubrimiento cerca de un sitio rico en herramientas antiguas. Por el momento, Meganthropus ha sido ubicado inciertamente en la misma subfamilia que Gigantopithecus, Pongenae, y todo lo que podemos hacer para aprender más es esperar. Como con muchos animales prehistóricos que se extinguieron antes de la llegada de la ciencia moderna, es difícil para los expertos determinar exactamente cómo y cuándo se extinguió Gigantopithecus. Se estima que el simio vagó por los bosques tropicales chinos hasta hace aproximadamente 300.000 años. Un pequeño tiro de piedra en la gran escala del tiempo geológico. Nosotros, los Homo sapiens, en realidad, aparecimos en escena casi simultáneamente. Como los últimos Gigantopithecus estaban muriendo, que fue un periodo de cambio climático drástico y severo. Es este cambio climático lo que los científicos creen que fue el factor principal para la caída del mayor simio que jamás haya vivido.
Herve Bocherens, un investigador de la Universidad de Tübingen en Alemania, estudió la desaparición de Gigantopithecus, concluyendo que el cambio climático llevó a la desaparición de los bosques subtropicales de los que nuestro simio dependía para su alimentación. Los bosques y selvas se convirtieron en sabanas y pastizales, y muchas especies de plantas de las que dependía Gigantopithecus, específicamente las diversas especies de frutas, se extinguieron localmente en la región del sur de China. Un animal de ese tamaño habría requerido enormes cantidades de comida, y las escasas cantidades de ella aptas para comer en los pastizales secos habrían ejercido mucha presión sobre la especie. A medida que desaparecía la comida de la que dependían, también lo hicieron los simios. Por supuesto, no podemos descartar que los humanos antiguos puedan haber tenido algo que ver con la desaparición de Gigantopithecus, ya sea a través de la caza directa o el conflicto, o indirectamente a través de la competencia. Cuando Homo erectus se trasladó a la zona, es probable que estos primeros hombres y mujeres explotaran una amplia gama de fuentes de alimentos, y sin duda habría habido algún cruce entre los simios gigantes y nuestros antepasados. Alternativamente, quizás el inteligente y portador de armas Homo erectus cazó directamente al simio. Sin suficientes pruebas es posible que no lo sepamos con certeza. Pero ciertamente parece que el cambio climático y la pérdida de hábitat y alimentos parecen ser los principales culpables. A lo largo de las profundidades de la prehistoria han existido otras especies de simios extintos que están relacionados con el Gigantopithecus. No fue el único primate espectacular que existió a lo largo de la era cenozoica tardía. Una gran cantidad de otros simios pongan relacionados con los orangutanes modernos compartieron el bosque con nuestro gigante a lo largo del Mioceno, Plioceno y Pleistoceno. El más extendido, conocido y diverso de estos géneros fue Cevapithecus, que, aunque existió varios millones de años antes que Gigantopithecus en las colinas Sawalik del norte de India, fue uno de los primeros simios de la subfamilia Ponganae en evolucionar. Es probable que una de las especies conocidas de Cevapithecus fuera el ancestro de los orangutanes modernos que compartieron los bosques del sur de China con Gigantopithecus y el mencionado Meganthropus. Inicialmente se pensaba que eran ancestros de los humanos. Cevapithecus medía 1,5 metros de longitud y habría parecido algo así como un chimpancé moderno con la cara de un orangután moderno. Es probable que pasara tiempo tanto en el suelo como en los árboles y prosperara en las sabanas abiertas de las regiones norte y oeste de lo que ahora es India, masticando semillas y pastos con sus poderosos dientes. Se reconocen 3 especies: Cevapithecus indicus, Cevapithecus sivalensis y Cevapithecus parvata. Cualquiera de ellos podría haber llevado a la diversificación de los simios pongan en tiempos más recientes. También persistiendo a lo largo de la época miocena estaba Indopithecus, otro gran simio de las colinas Sawalik. Indopithecus, que se traduce al español como simio indio, era más grande que Cevapithecus y su historia está estrechamente vinculada a la de Gigantopithecus. Indopithecus giganteus era aproximadamente la mitad del tamaño de Gigantopithecus, pero estaba muy estrechamente relacionado hasta el punto de que los científicos consideraron colocar la especie bajo el género Gigantopithecus. En cambio,
Por ahora, se le ha dado su propio género, ubicado adyacente a su gigantesco pariente en la tribu Cebapithecina. La taxonomía a menudo puede ser un área de estudio confusa y complicada para los científicos, y las especies y géneros a menudo se reclasifican y se mueven cuando surgen nuevos hallazgos de los estudios. Viajando hacia el este, de regreso a China, nos encontramos con otro simio del Mioceno tardío relacionado con Gigantopithecus, Lufenpithecus. Se conocen miles de restos de dientes de este simio, así como un puñado de fragmentos de cráneo. Y de estos se conocen 3 especies. Curiosamente, ciertos investigadores del género creen que Lufenpithecus podría haber sido el ancestro de todos los simios africanos y homínidos, lo que significa que si retrocedieras lo suficiente, tus predecesores podrían haber estado balanceándose a través de los bosques subtropicales del sur de China, escaneando cautelosamente el suelo debajo en busca de cocodrilos y gatos de dientes de sable. Coradpithecus es el último simio pongan del Mioceno tardío a explorar. Este género era conocido en los bosques tropicales de lo que ahora es Myanmar y Tailandia, en el sudeste asiático, existiendo desde hace 7 a 9 millones de años. Se sabe relativamente poco sobre estos simios, pero, como de costumbre, los conocemos a partir de múltiples fragmentos de dientes y mandíbulas bien conservados. Es probable que este simio se pareciera mucho a los orangutanes modernos mientras trepaba por los árboles de su hogar en el bosque húmedo. Por supuesto, los simios pongan aún están vivos hoy en día. Conocemos 3 especies que han persistido a través de las extinciones de la megafauna del Pleistoceno hasta el día de hoy. Estos son el orangután de Borneo, nativo de las selvas tropicales de Malasia Occidental e Indonesia. En la isla de Borneo, el orangután de Sumatra, nativo del sector norte de la isla indonesia de Sumatra, y el orangután de Tapanuli, reconocido mucho más recientemente, nativo de pequeñas áreas seleccionadas del bosque al sur de sus primos en Sumatra. Son simios notoriamente gentiles que todos muestran ejemplos de dimorfismo sexual. Los machos enanizan a las hembras con sus cuerpos voluminosos, brazos poderosos y grandes aletas de mejillas utilizadas para fines de exhibición. Las 3 especies vivas hoy en día están catalogadas como en peligro crítico en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que significa que todas corren un riesgo inmediato de extinción. Esto se debe a la caza furtiva, la deforestación e incluso al comercio ilegal de mascotas. Varias organizaciones de conservación y caridades prominentes están luchando por la supervivencia de los orangutanes, pero cada especie continúa experimentando disminuciones en su población. 2 otras especies de orangután, el orangután vietnamita y el orangután chino, existieron en el Pleistoceno, pero ahora están extintas, dejando atrás a sus 3 parientes contemporáneos en los anales de la prehistoria. Busca en línea cualquier información sobre Gigantopithecus y no pasará mucho tiempo antes de que veas al gran simio referido como el King Kong de la vida real o algo por el estilo. La realidad de un gigante prehistórico viviendo entre el mundo de los simios perdidos es difícil no compararla con el infame gorila ficticio de la Isla Calavera. Pero algunas personas han llevado los mitos e historias que rodean a Gigantopithecus un paso más allá, y la criatura se ha encontrado a sí misma sinónimo de los mitos de la criptozoología de los diversos hombres simios salvajes que abarcan el mundo.
criaturas no documentadas como Yeti Bigfoot y Yowie, según la comunidad de criptozoología. Pequeñas poblaciones, lasiones de Gigantopithecus, podrían haber sobrevivido a la extinción de su especie resistiendo en pequeños bolsillos en el Himalaya, ya formando los mitos y leyendas en DAS. Muchos paleontólogos, antropólogos y otros científicos contemporáneos no apoyan esta teoría, sin embargo, insisten en que Gigantopithecus lamentablemente ya no existe, debido a la falta de evidencia tanto de yetis como de simios gigantes extintos que persisten hasta el día de hoy. Las teorías que asocian a Gigantopithecus con estas bestias mitológicas se remontan a 1960, cuando el zoólogo Vladimir Chernesky describió fotos de supuestas huellas de Yeti de los montañeros británicos Eric Shipton y Michael Ward desde lo más profundo de la cordillera del Himalaya en la revista Nature. Chernesky comparó las huellas con la descripción científica de Gigantopithecus, atrayendo la atención temporal del mundo científico. Aunque la comunidad científica no quedó impresionada a largo plazo, los entusiastas de la criptozoología se lanzaron a la naturaleza en una búsqueda global de estos enormes simios que continúa hasta el día de hoy. El antropólogo Grover Krantz fue uno de los pocos nombres científicos notables que alentó la búsqueda de Bigfoot, insistiendo en que la criatura existía y dedicando gran parte de su tiempo a investigar los mitos. Conocido por sus estudios sobre otros especímenes de primates fósiles como Ramapithecus y Homo erectus, las teorías de Krantz sobre Bigfoot son vistas con sospecha en la comunidad científica moderna. Sin embargo, Krantz sugirió que si a Bigfoot se le diera un nombre científico, debería ser Gigantopithecus canadensis, el gran simio de Canadá. Es difícil imaginar cómo sería si algunos de los megafauna del Pleistoceno todavía deambularan por la Tierra hoy. Estamos tan cerca, pero tan lejos, de tantas especies de ellos. Tú, que estás viendo este video hoy, solo te perdiste de ver un Gigantopithecus vivo y respirando por unos pocos cientos de miles de años. Eso puede parecer un gran salto, pero como mencionamos brevemente antes, realmente es solo un parpadeo cuando consideras los 3.700 millones de años que la vida ha existido en nuestro planeta. La próxima vez que veas un orangután, ya sea una imagen o quizás un individuo en un zoológico, piensa en Gigantopithecus. Imagina lo espectacular que debió haber sido. Para los primeros de nuestros antiguos ancestros en Asia, al encontrarse con una criatura tan extraña pero tan familiar, miraron a los ojos del gigantesco simio y reconocieron las similitudes entre él y ellos mismos. ¿Qué deben haber presenciado en esos cálidos bosques tropicales que lamentablemente nunca podremos hacerlo? Es un pensamiento asombroso. Es posible que nunca podamos ver al simio más grande que haya existido en tiempos modernos, pero la diversidad de primates en la era moderna es algo digno de contemplar. Desde el lémur ratón más pequeño hasta el gorila más grande, todos tenemos algo en común a escala genética.